cuando lo leemos fuera del contexto del capítulo, para decir que la definición de una iglesia es donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Ahí está Jesús en medio de ellos y eso es una iglesia. Pero vamos a leer ahora el capítulo completo para ver qué realmente es una iglesia y qué es el beneficio de congregarnos, porque muchas veces los creyentes usan esto como una pastilla mágica y quieren hacer algo, quieren orar por una petición y buscan 2 o 3 hermanos y dicen, bueno, ayúdenme a orar sobre esto porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús. Bueno, vamos a ver qué revela Jesús está diciendo en este texto, pero vamos a leerlo en el contexto del capítulo. Mire el versículo 1, capítulo 18, para ver qué es lo que trajo a Jesús a decir estas palabras en verso 20. Pero antes que lleguemos al verso 20, vamos a leer el primero 19 versículos. Dice verso 1, en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, la conversación comenzó con una pregunta a Jesús, los mismos discípulos, los 12, ¿quién era el más grande o el mayor? Jesús ahora va a responder o contestar la pregunta, verso 2. Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto o cierto digo, si no fueras transformados o llegares a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahora, antes que sigamos, la pregunta es, ¿qué era un niño para Jesús en el primer siglo? Si tú piensas como tú y yo pensamos que un niño es inocente, bueno, yo te invito a que usted sea parte de los ministerios de los niños por una semana o un mes para tú ver que los niños no son tan inocentes como pensamos. ¿Okay? All right? Entonces, no está hablando nada de inocencia porque los niños son egoístas. Lo que tenemos que entender que en el primer siglo, cuando esto fue escrito, la categoría de humanidad más vulnerable eran dos, la viuda y el niño. No había ningunos derechos para la viuda y un niño. ¿Ok? Entonces había mucho abuso de la viuda y el niño. Por eso es que muchas veces en el Viejo Testamento tú vas a ver que cuando Dios habla de la viuda y el niño, el huérfano, Dios siempre añade su nombre a eso, porque Él dice, yo soy el defensor o el protector de la viuda y el niño por el simple hecho que el niño y la viuda son vulnerables. Entonces, cuando estamos hablando de la fe de un niño o de la fe de una viuda, no está hablando de una sencillez, no está hablando de una categoría en específica o una fe específica. Lo que está hablando es de un niño, una mujer viuda que es vulnerable. Porque en el primer siglo eso es lo que era. No había ningún derecho para el niño, el huérfano y la viuda. ¿Estamos claros con eso? Entonces sigue diciendo, por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces lo que está hablando Jesús es de uno serse vulnerable, de uno humillarse, de uno rendirse a Dios. 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Ahora está hablando aquí, recuerda que fue la pregunta, ¿quién es el mayor? Me está diciendo ahora cómo es el mayor, ser vulnerable, humillarme y someterme y aceptar a otro tan humilde como si fuera Jesús que lo envió. Entonces, para ser mayor hay que someterse y hay que aceptar la autoridad delegada de que es enviado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Nada mágico, nada místico. Seguimos. Pero cualquiera que haya tropezar a uno de estos pequeños, no he cambiado el tema, el niño, que creen en mí, mejor les haría que le colgara al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en la profundidad del mar. Ay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo. Está hablando aquí en que hace el niño tropezar. ¿Ok? Verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti.
Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? De tropiezo, está hablando de relaciones, quién es el mayor, quién es el menor, y cómo las relaciones entre los discípulos se conlleva y el conflicto en relación. Entonces Jesús está diciendo, si tú vas a un niño pecar, hay de ti. Entonces él dice, si tú eres ocasión para el pecado, él dice, si tu mano o tu pie es ocasión para pecar, córtalo. No está diciendo que literalmente lo corte, es que bregue con las raíces de conflicto y de pecado en tu vida. Y sigue diciendo, más te vale entrar a la vida eterna manco y cojo que teniendo dos manos o dos pies ser echado el fuego eterno. Esto es una metáfora del primer siglo. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo dos ojos de ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no os menosprecies a uno de estos pequeños. Jesús no ha cambiado de tema, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extraviese una de ellas, ¿no dejará a casa las 99 en las montañas a ir en búsqueda de la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por ella que por 99 que estaban extraviadas. Así también no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. No ha cambiado de tema. Está diciendo de la importancia del niño, la fe del niño, o las relaciones entre ellos y lo que causa conflicto en las relaciones entre los 12. ¿Ok? 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, pero no ha cambiado de tema, está hablando Jesús ahora de relaciones que comenzó en versículo 1 entre ellos. Ve y repréndelo estando tú y él a solas. Entonces está hablando aquí de cómo resolver conflicto y el pecado que causa conflicto. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos más para que por boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. Recuerda que en el tiempo judío, en la ley mosaica, cuando hablamos en problemas de corte civiles o religiosas, en la corte, en el Sanhedrín o en la corte de la sinagoga, para tú llevar una carga o un delito contra alguien, una acusación, tenía que tener dos o tres testigos para entonces el juez aceptar o ver tu caso como legítimo. Si no es palabra contra una palabra contra palabra de otra y no tiene valor. ¿Ok? Son muy importantes, dos o tres testigos. Sigo diciendo. Si desoye a ellos, díceselo a la iglesia. Entonces, vemos aquí ahora cómo se debe resolver conflicto en una iglesia. Si tu hermano peca contra ti, vete tú y habla con él. No habla con él toda la iglesia antes de hablar con tu hermano. Habla con él. Si tú hablas con los otros hermanos de tu problema sin hablar con el que pecó contra ti, eso se llama chisme. ¿Ok? Entonces dice, vete a hablar con tu hermano. Si te escucha, amén. Si no te habla, no te escucha, busca dos o tres testigos, dos o tres hermanos, y tráelo contigo para que hable con tu hermano. Si no te escucha, entonces díceselo a la iglesia, a la congregación. Verso 17. Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil o el publicano. El judío no tenía conversación o no se relacionaba con el gentil o el publicano. 18. De cierto, cierto digo, que todo cuanto prohibáis en la tierra o lo que ates en la tierra será prohibido o atado en el cielo. Y todo cuanto permitas en la tierra habrá sido permitido en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que si tú sigues este patrón de resolver conflicto y tu hermano no te escucha y tú sigues este patrón, pues entonces lo que tú permites, el cielo te va a apoyar. Lo que tú no permites, el cielo te va a apoyar. Si tú sigues este orden, sigo diciendo, verso 19, otra vez digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, ¿cuál es el contexto? De dos o tres
si están de acuerdo cuando el hermano fue para hablar contra el que pecó contra él y no le escuchó, si los dos o los tres se ponen de acuerdo que esos hermanos trató de resolver el conflicto, pero el otro hermano no escuchó a solas, no escuchó con dos o tres testigos y no escuchó a la iglesia, pues entonces él dice, si dos de vosotros o tres se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Que está diciendo que lo que esos dos o tres testigos más con la persona que fue a hablar con el que trajo conflicto, ellos se ponen de acuerdo de rechazar al hermano porque el hermano no quiso traer paz, pues entonces lo que está diciendo es que el cielo apoya lo que esos dos o tres testigos y el hermano se ponen de acuerdo en la tierra. ¿Del contexto? 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Qué está diciendo Jesús? En medio de ellos. Que ahora no solamente Dios afirma, pero Dios está entre los dos y los tres testigos que son testigos de que el hermano trató de traer la paz y el otro no quiso paz. Oh, de eso está hablando ese versículo 20. ¿Están ahí? ¿Ve cómo podemos sacar el texto fuera del contexto y hacer un pretexto? Y cambiar la definición completa del versículo. Entonces, el versículo 20 me está diciendo que cuando una iglesia se reúne para juzgar un caso de un conflicto relacional, cuando la iglesia ha buscado el orden de resolver conflicto, pero un hermano no quiere, pues entonces Dios se reúne en medio de la congregación para afirmar y aprobar el juicio que el gobierno y el liderazgo y los dos o tres testigos hacen contra ese hermano cuando lo excomunican, cuando es un problemático porque no se arrepiente. Ve la importancia de reunirse. Vemos la importancia de congregarnos. Ok, entonces, 21. Acercándose entonces, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdone? Ahora, Pedro está escuchando todo esto y la pregunta que comenzó todo fue, ¿quién es el mayor? Entonces, había discordia entre los 12 discípulos, con Jesús en el medio. Entonces, yo creo que tú entiendas que una iglesia puede tener a Jesús en el mismo centro y haber problema todavía. Porque Dios no lo hace exento de problemas. Jesús estaba ahí y los dos estaban peleando entre ellos quién era el mayor. Están conmigo. Y ahora Pedro no le gustó lo que Jesús está diciendo porque ahora él trata de justificarse. ¿Cuántas veces mi hermano peque contra mí en un día y yo tenga que perdonarle? ¿Ok? Entonces, hasta 7 veces, Señor. 22. Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces 7, sino 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuenta con su siervo. Ahora le va a explicar 70 más 7. ¿Ok? Y dice, y le da una parábola. El reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuenta con su siervo. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentando uno que debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa y los hijos y todo cuanto tenía para que fuera pagada la deuda. En ese tiempo, cuando una persona debía y no podía pagar plata, lo metían en la cárcel hasta que el hombre, hijos y esposa, hasta que el hombre pudiera pagar la deuda. ¿Ok? 26. El siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia o misericordia conmigo y te pagaré todo. Y movido por compasión, el señor de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Le debía menos a que apenas fue perdonado de su deuda. Y agarrándolo, lo sofocaba diciendo, si debes algo, paga. Su consiervo entonces postrado
le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se estremecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo que sucedió. Su señor entonces llamando le dije, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me robaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo y como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Ahora Jesús, versículo 35, nos da la aplicación de la parábola y la contestación al versículo 1, capítulo 19. Así pues, que diga 18, así también os hará mi Padre Celestial si no perdonas cada uno de corazón a su hermano. Wow. ¿Le contestó Jesús la pregunta a Pedro? Yo creo que sí, ¿ve? Y entonces, todo el contexto de este capítulo, quise leerlo así para que pudiésemos ver en esta noche la importancia de congregarnos y la importancia que Cristo, cuando nos reunimos como iglesia, que Cristo está presente aquí en un punto negativo, pero para bregar con conflictos relacionales entre nosotros. Entonces, vemos que hay una importancia muy grave para nosotros congregarnos. Y vamos a mirar esto en nuestra clase o estudio en esta noche. Ahí en sus notas. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Del el congregarnos, el por qué. Queremos ver los beneficios de poder reunirnos. Que el creyente pueda entender la importancia y el propósito de congregarnos como familia de Dios, de definir los beneficios de la comunión de los unos con los otros. Eso es lo que vamos a mirar brevemente en esta noche. Introducción. Una de las disciplinas que debemos practicar como hijos de Dios es la de congregarnos en la iglesia local. Ningún creyente es nacido de nuevo y dejado solo a su propia suerte. Cuando Dios nos hace nuevas criaturas, venimos a ser sus hijos y como hijos venimos a ser parte de su gran familia. Efesios 2, 11 al 22. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 14, nos dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no importa la raza y el estado social, económico, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos conectados a la misma fuente. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Pablo en estos versos compara a la familia de Dios como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. En un cuerpo, cada miembro tiene su función y cada uno de ellos necesita estar conectado al cuerpo para beneficiarse de los demás miembros y ser de bendición al mismo. Y eso es lo importante de por qué Dios ha creado en su muerte y resurrección esto llamado la iglesia o el cuerpo de Cristo. De igual manera que un niño cuando nace, si se deja solas, morirá. Un creyente no conectado a una familia, a un cuerpo, a una iglesia, no va a poder desarrollarse saludablemente hacia el destino que Dios le ha dado. Por lo tanto, ¿cuáles son los propósitos de congregarnos? Aquí vamos a ver unos pocos, no son todos en la Biblia, pero estos son importantes. Número uno, los propósitos de congregarnos es para proclamar o predicar el evangelio de Jesús. En 2 Timoteo 4, vamos a leer ese versículo rapidito. Mire 2 Timoteo 4. Pablo le insta a Timoteo de él bregar con asuntos y con problemas en primer siglo en la iglesia de Éfeso y le enseña cómo bregar con las dificultades externos y internos
que estaba bajo persecución. Y él dice en el verso 1 y 2, requiriéndote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Cristo, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Mira el verso 3, algo adicional, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Entonces, el primer propósito en esta noche de por qué debemos congregarnos es porque Pablo le dice a Timoteo, en medio de persecución en el primer siglo, donde la iglesia está abandonando sus funciones y abandonando sus puestos, y hay una persecución de veras externa de Roma matando a los cristianos, Pablo dice a Timoteo, no abandones tu puesto, sino que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en sus notas. La palabra proclamar en el griego es keruso, que significa predicar, anunciar o proclamar. Pablo exhorta a su discípulo Timoteo, el cual estaba a cargo de una congregación o la iglesia de Éfeso, a predicar, proclamar a tiempo y fuera de tiempo, para redarguir, reprender o corregir con toda paciencia y doctrina. En otras palabras, la iglesia no se congrega si les beneficia o hay tiempo o no hay tiempo. La iglesia se tiene que congregar independientemente de lo que esté pasando a su exterior o interior. Y Pablo dice, no, predica la palabra, porque haya problemas en el mundo o haya problemas domésticos o problemas personales, no es excusa por una iglesia no reunirse y mucho menos por no predicar la palabra, que es la primera razón por que nos reunimos. Uno de los propósitos por la cual, ahí en sus notas, nos reunimos es para predicar la palabra a fin de dar a conocer a los santos todas las cosas que pertenecen a la salvación y a la vida eterna, las cuales Dios nos ha concedido en Cristo. Colosenses 1:27. Hay muchas cosas que pertenecen a la vida eterna, que dice 2 Pedro 1:3, que dice que ya Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Ya Dios, en el punto de vista divino, ya Dios en Cristo nos dio todo lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo ahora tenemos que entrar a la palabra para saber lo que ya Dios me dio. No pedir que Dios me dé lo que ya tengo en Cristo, sino de yo adquirir conocimiento de que ya tengo y saber lo que tengo para comenzar a usarlo en Cristo. Y aquí nos viene la predicación en la iglesia, sea en una reunión de domingo, de miércoles, en un grupo familiar, en un ministerio que se reúne. Cuando la palabra de Dios es expuesta, lo que hace es la palabra que estamos pronunciando lo que Cristo hizo y obtuvo por nosotros. Entonces, hay muchas cosas ahí en sus notas que pertenecen a la vida y la piedad, las cuales necesitan ser predicadas por los ministros y aprendidas por los santos. Cuando nos reunimos, es un tiempo para lograr este maravilloso objetivo, la proclamación de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa inescrutable? Que son tan profundas que nunca se van a acabar y que tú y yo no podemos sacarlas o podemos gastarlas. Son inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Efesios 3:8. Entonces, estamos llamados a proclamar, aquí te puse por lo menos 4, el Evangelio de la gracia y el reino. Ahí te puse muchas notas para que usted lo estudie. El Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Las buenas nuevas de la gracia de Cristo y el reino, su gobierno, su autoridad. B, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. C, la verdad de Cristo en nosotros y la esperanza de gloria. Colosenses 1:26-27 dice que el gran misterio es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. En otras palabras, yo tengo que entender quién es Cristo,
su deidad, divinidad y su obra, y qué es este misterio de Cristo en vosotros, algo que no estaba en el Viejo Testamento. Entonces, en Cristo está en ti y en mí, nos hace templo. Bueno, eso es un misterio y eso nos da una esperanza y eso es el gran misterio del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Esa es una de las verdades del nuevo pacto y de las virtudes de Dios. Primero de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios para pronunciar las virtudes de Dios. En otras palabras, se supone que cada creyente individual y corporalmente pronuncie, predique, revele, muestre, manifieste, deje sacar a la luz las virtudes de Dios. Wow. Eso es solamente una razón para la predicación. Entonces, cada vez que se reúnen los santos, debe haber una exposición, sea corta, sea larga, sea mediana, sea un pensamiento de la palabra de Dios para que seamos reafirmados en la fe. Y número dos, si hay un desconocido a Cristo, pueda comenzar a oír las buenas nuevas de Cristo, lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Número dos, la segunda razón por qué congregarnos es para la perfección o la edificación de los santos, la perfección. Aquí en Efesios 4, 11, 12, que dice que Él dio 5 dones a la iglesia, el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro, para la perfección o la capacitación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar ahí en el griego es la palabra cataltizo, que significa completar totalmente, preparar, restaurar, unir, equipar o hacer apto. Entonces, el trabajo del pastor, del evangelista, del profeta, del apóstol, del maestro, no es hacer ministerio, es de instruir, equipar a los santos en cómo hacer el ministerio, porque ellos son los ministros. Entonces, según Efesios 4, 11 al 12, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Cuando nos congregamos, usamos ese tiempo para ser edificados, restaurados y equipados para poder ser servidores efectivos en el ministerio que Dios nos ha dado. La obra del ministerio es el trabajo de los santos, mientras que la edificación de los santos es el trabajo del ministerio quíntuple. Ni el ministerio quíntuple puede hacer su trabajo, ni los santos pueden ser preparados para hacer el suyo si no nos congregamos. Entonces, una alma que usa el enemigo es el desánimo para no congregarnos, para estar desconectado del cuerpo, para que entonces el propósito de la iglesia y el funcionamiento de cada miembro a través de la iglesia no se lleve a cabo, especialmente la edificación de los santos. Si tú no eres edificado, tú nunca serás apto para las obras que están por delante, sea en la iglesia o sea en el mundo secular. Número dos, necesitamos congregarnos para ser equipados en qué. Bueno, aquí te voy a dar unas cuantas cosas. Número uno, el conocimiento del nuevo pacto. Segundo Corintios 3:6 dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. En otras palabras, el nuevo pacto es muy diferente y mucho mayor que el viejo pacto o el pacto mosaico. Entonces, la predicación y la enseñanza y la equipación de los santos es para que tú y yo conozcamos lo que somos en el nuevo pacto. Estos competentes del nuevo pacto. Ve el conocimiento de los hijos de Dios. Okay, en Efesios 1, 6 a 17 y 4, 13 enseña sobre lo que es el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es su divinidad, su humanidad? ¿Cómo esas dos de naturaleza trabajan juntos? ¿Qué es la obra del Hijo? Porque si no conocemos el Hijo, no podemos conocer al Padre. Próximo punto. ¿En qué somos equipados? En el conocimiento de la esperanza
de nuestro llamamiento o la cosmovisión de nuestro llamamiento. Efesios 1:18, la esperanza de nuestro llamado. En otras palabras, ¿qué es la esperanza que tenemos? No solamente que Cristo va a regresar, ¿ok? No solamente esa bienaventuranza, esa esperanza grandiosa del Evangelio que Cristo va a regresar, pero la esperanza que Dios nos llamó a servirle, que Dios nos llamó a ser ministros competentes, que Dios nos llamó a ser testigos de Él en esta tierra. Entonces, eso me lleva a una cosmovisión, que yo pueda ver la vida en como Dios la ve, en Él redimirnos. Próximo punto. Somos equipados en el conocimiento de nuestra herencia. ¿Qué es nuestra herencia? Dones, habilidades, recursos y la mayordomía de la misma. En otras palabras, que Dios me da conocimiento para yo entender la herencia que Él ha depositado en los santos a través de Cristo, cuando el Espíritu Santo es las arras o el depósito de esa herencia. Entonces, de la misma manera que tú tienes que poner un pronto para comprar un carro o una casa, si no tienes todo el efectivo, tú pones un pronto que es la garantía al banco que tú vas a pagar el resto de la cuenta, de la deuda. Bueno, tú y yo estábamos tan quebrados en pecado y en deuda que no teníamos ni para el pronto, mucho menos la deuda. Entonces, Dios en Cristo pagó la deuda, pero ahora hay una herencia. Dios, para asegurar la herencia, nos dio el Espíritu Santo como las arras, el pronto de esa herencia. O sea, imagínate qué grande es la herencia, que el Espíritu Santo es el pronto. Entonces, parte del conocimiento que Dios nos da es la herencia que tenemos en los santos y la mayordomía de esa herencia, que es tan importante para tú y yo crecer. Y por eso tenemos que congregarnos y saber por qué se predica y se enseña la palabra. Ya tú puedes estar viendo ahora cuál debe ser el mensaje de una iglesia. No solamente se predica condenación y se predica ser salvo para que no te lleve el diablo, se tiene que predicar todas estas cosas grandes en la palabra, estos temas que es para la edificación del creyente. Y ahí sigue diciendo, próximo punto, el conocimiento de su poder. En Efesios 1:19, Pablo habló en ese capítulo de conocer la esperanza de los santos, la herencia en los santos y conocer el poder que levantó Cristo de entre los muertos, muy por encima de todo principado y potestad. Entonces, ahí te puse por lo menos 5 cositas, hay 5 puntos rápidos en cómo somos equipados. La próxima razón en que debemos congregarnos es para tener comunión los unos con nosotros. En Hechos 2:42 y 1 Corintios 10:16 vemos que los hermanos se reunían para tener comunión unos con los otros. Ahora, la palabra, lo que tenemos que ahora ver es qué significaba comunión para estos creyentes en el primer siglo. Ahí en sus notas. En el primer siglo, la palabra comunión en el griego es koinonia, que significa sociedad, participación, interacción, compañerismo, contribución y compartir. Toda familia requiere tener comunión para crecer, para ser fortalecido y participar de las bendiciones que cada uno tiene a fin de enriquecernos los unos a los otros. ¿Ve? Una familia tiene cada uno que contribuir, cooperar, invertir. Si no, una familia está fragmentada, está desconectada. Aunque tengan el último apellido, la misma sangre, no es una familia, está desconectado. No hay comunión cuando no hay un compañerismo, no hay un compartir, una participación, una interacción. Entonces, tú puedes tener una familia bajo un mismo techo durmiendo y estar desconectado, estar fragmentado. Entonces, una iglesia es una familia de Dios, pero tiene comunión, que está supuesto de crecer y compartir uno con los otros. La iglesia, siendo la familia de Dios, Efesios 2:19, necesita tener comunión los unos con los otros, porque de igual manera uno se puede reunir bajo un techo y una iglesia y no compartir los hermanos unos con otros.
Cuando nos congregamos, ahí en sus notas, lo hacemos con el propósito de poder tener comunión unos con nosotros. De esta manera, participamos de las bendiciones de cada miembro de la familia, nos enriquecemos los unos a los otros y somos fortalecidos como la familia de Dios. También cuando tenemos comunión los unos con los otros, anunciamos la muerte de Cristo. Eso fue lo que Cristo dijo, o Pablo dijo en 1 Corintios 11, 23 al 26, cuando Pablo dijo que cuando participamos de la cena del Señor, el pan y el vino, que anunciamos al mundo la muerte de Cristo, o estamos testificando de la crucifixión. Estamos diciendo al mundo, creemos que Cristo murió y creemos que Cristo resucitó y que Cristo va a regresar. Entonces, cuando no nos congregamos y no participamos de la Santa Cena y no tenemos comunión unos con nosotros, lo que estamos diciendo es que no creo que debo congregarme, no creo lo que Cristo dice en el texto de por qué congregarme. Entonces, estamos dando un testimonio al mundo de que la Biblia no es verdad y entonces estamos diciéndole a Dios que Dios es falso. Interesante. 2. La reunión de los santos no necesariamente representa la comunión de los santos. En otras palabras, por yo llegar a la iglesia o un grupo o una clase de iglesia o un ministerio, no implica que voy a tener comunión. Me implica que fui al servicio. Me senté, oí el mensaje. Yo puedo sentarme, oír la música, pero no participar de la adoración. Yo puedo oír el mensaje y no participar del mensaje porque no tomo notas y no aplico el mensaje. Yo puedo ver los hermanos en la congregación, verlos en el culto, pero no compartir con ellos, ni hablar con ellos. Yo puedo ver que hay necesidad en algunos de ellos y no ser parte de la solución, ni orar por ellos. Entonces, no es solamente llegar al edificio o al llegar al grupo familiar o llegar al ministerio, es compartir unos con otros. ¿Ok? Muy importante. Entonces, podemos reunirnos en un lugar específico y estar allí por horas, pero si no llegamos a compartirlos uno con nosotros, fortalecernos unos con los otros por medio de la palabra, testimonios, cantos, profecías y experiencias vividas, oraciones, etcétera, no tuvimos comunión los unos con los otros. Solamente fui al servicio. De igual manera que tú vas a un cine y tú ves la película, pero tú no participas de la película porque tú no puedes meterte en la pantalla. Tú no puedes interrelacionar con esos actores, igualmente con la televisión. Entonces, tú más que fuiste para ser entretenido, tú no fuiste para tener comunión con el artista del cine, de la película. Entonces, la iglesia no está hecha para entretener el mal, está hecha para que a través de los servicios que se rinden, cada persona podrá compartir la gracia que Dios le ha dado a ellos. Por eso somos el cuerpo y miembros en particular. En sus notas. Muchas iglesias se reúnen los domingos y días de semana, sin embargo, nunca llegan a tener comunión los unos con los otros. La comunión de los unos con los otros no es escuchar el mensaje del pastor, alabar a Dios en el lugar de reunión, ni dar ofrendas y diezmos. Esas cosas se hacen, sí, pero eso es un alcance para ministrar a los santos. Pero la comunión es cuando tú comienzas a compartir, a invertir, a dar. Para que haya comunión, ahí en sus notas, tiene que haber interacción, participación, compañerismo de los unos con los otros. Eso es muy importante. Para el apóstol Pablo, la comunión entre los santos era una prioridad. Por favor, marque eso ahí en sus notas. Esto lo podemos ver en sus 14 cartas o epístolas, ya que usa el término unos a otros unas más de 64 veces. Para Pablo, la comunión de los hermanos jugaba un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Si la iglesia quiere crecer en la calidad de vida, tiene que practicar la comunión cuando se congrega. En muchas iglesias se
practica de todo menos comunión. Este compartimiento refleja la ignorancia que se posee acerca de los propósitos de congregarnos y lo lejos que estamos de la vida eficaz y saludable y normal de la iglesia. Qué importante de tú entender lo que es la comunión, el compañerismo. Por eso que mucha gente evita los grupos familiares porque el domingo se pueden esconder en la multitud, llegan tarde, se van temprano, ¿ve? Porque hay prisa, hay cosas que hacer después del servicio y no tienen tiempo para compartir. Pero entonces no van a un grupo y no se comprometan a un ministerio porque ahí tienen que realmente comenzar a hablar, hay que hacer trabajo, hay que servir, hay que conocer sus dones, hay que hablar, hay que opinar, hay que traer meriendas, hay que orar por gente y hay que forzar una persona a comenzar a conocer a otra persona. ¿Ok? Y por eso es que muchas veces esquivamos, huimos el compañerismo. 4. La próxima razón por qué congregar no es para manifestar los dones del Espíritu Santo. Efesios 4:8 y 1 Corintios 12:1-31. La palabra don en el griego es carisma, que significa dádiva, facultad, milagrosa, don. Entonces, Dios le ha dado a cada persona cuando lo bautizó en el cuerpo de Cristo, le dio un don. El don, como hemos dicho muchas veces, es la carta de invitación de parte de Dios para usted y yo edificar o colaborar con Él. Entonces, el don es lo que Dios quiere que yo comparta con el resto del cuerpo, porque eso es lo que va a creer, eso es lo que tú vas a contribuir, además de tu tiempo, finanzas, sabiduría, fuerza y belleza. El don es la habilidad sobrenatural de Dios que, como en un cuerpo, el corazón produce una cosa, el hígado produce otra cosa, el pulmón produce otra cosa, cada miembro del cuerpo produce algo en particular para apoyar y balancear y mantener y desarrollar la vida saludable en el cuerpo. Igualmente la vida de iglesia. Entonces, si la iglesia no se congrega y el miembro no participa comunión y no conoce su don y no lo ejercita, pues entonces enfermedad espiritual va a caer en la iglesia porque el miembro no está impartiendo su derecho y deber. Y ese es el problema que vemos muchas veces en nuestra iglesia. Número 1, los dones son dádivas de Dios que nos da, las cuales nos habilitan para llevar a cabo sus propósitos, primordialmente la edificación del cuerpo de Cristo. Y tú vas a ver ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14 que la razón del don es para la edificación común de la iglesia. Cuando nos congregamos, es un tiempo para que cada miembro de la iglesia de Dios pueda poner en función los dones que Dios le ha concedido, a fin de que todos los miembros del cuerpo participen en la edificación de la iglesia. Entonces, muchas veces la gente piensa que la edificación de la iglesia depende de que el pastor esté ahí todos los días. No, la edificación depende de cada miembro hacer su función y contribuir a la salud de la iglesia diariamente y semanalmente. Esa es una iglesia saludable. Entonces, cuando no se congrega, pues entonces el ojo de Cristo no llegó a la iglesia hoy. La oreja de Cristo no llegó. El pulmón no llegó. El riñón no llegó. Pues entonces ese cuerpo está debilitado o está paralizado o limitado a la gente que llegan y si llegan, participan. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo. Según 1 Corintios capítulo 12, 7, a cada miembro del cuerpo de Cristo le fue dado la manifestación del Espíritu, por los dones, para el provecho del cuerpo. Esto quiere decir que cada miembro del cuerpo tiene algo que contribuir para la sana edificación del mismo cuerpo. Mira cómo dice 1 Corintios 4:26. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunáis para ir. Nota que dice, no dice a qué hora. El apóstol Pablo nunca puso qué era el horario de la iglesia de Corintio en el primer siglo. Porque eso es irrelevante. Eso es para el beneficio o cuando esa iglesia escoja reunirse en el nombre de Jesús. No importa la hora,
Lo importante es que nos reunamos en el nombre de Jesús. Cuando nos reunimos, entonces, ¿cuándo os reunáis? ¿Ve? Todo depende de nosotros. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Cuando tú y yo nos reunamos. Dice, ¿cuándo? No, y no dice dónde, ni a qué hora. ¿Cuándo se reúnan? Cada uno. ¿Ve? No dice el pastor solamente, o el pastor, o el anciano, o el diácono, o el líder del ministerio. Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua o revelación o interpretación. En otras palabras, cada uno tiene algo que compartir con el don que Dios le dio. Hágase todo para edificación. ¿Ves? Tienes que definir cuál es el don. Tú tienes que coger la clase 301, descubriendo mi ministerio, coger el examen de dones y entonces comenzar a servir en un ministerio donde ese don tenga la oportunidad de manifestarse cuando tú te comprometas. ¿Qué va a pasar? Tú vas a ser edificado porque tú estás dando y cuando tú das, tú recibes, pero el recipiente es edificado. Yo y la iglesia. Cuando tú compartes conforme el don. La iglesia es edificada. Entonces, la mente religiosa quiere crecer y obtener sin dar y comprometerse. Yo llego a la iglesia, pastor, ora por mí, úntame aceite, quítame los avechuchos y me voy edificado sin la persona contribuir. No, dice, cuando os reunáis, cada uno tiene algo. Entonces, tú tienes que venir con la mente, no importa cuál reunión, sea a un grupo familiar, a un ministerio, a un servicio de miércoles y de domingo, cuando quieras se reúna la iglesia en el nombre de Cristo, centro bíblico, tú tienes que venir con la mente lista que Dios te quiere usar, que tú vas a contribuir, solamente consumir. ¿Ve? Ahora estamos entendiendo la dinámica de por qué nos reunimos. La próxima o la quinta razón por qué reunirnos es para servirnos los unos a otros. Romanos 12:7 dice, si tienes el don de servir, úselo. La palabra servicio en Romanos 12:7 es la palabra diaconía, donde sacamos nosotros la palabra diácono, que significa ayudar, servir, ministerio, administración o distribución. Cuando nos congregamos, es tiempo, ese tiempo debe ser para servirnos los unos a los otros según la gracia que Dios le ha dado a cada uno. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:10, un verso muy poderoso y muy necesitado en nuestra vida. 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que recibió. Pregúntate, ¿cuál es el don que Dios te ha dado o dones? Tú tienes que saber cuáles son los dones que tú tienes. Yo sé los 4 dones mayores que yo tengo, que Dios siempre usa en mi vida para el beneficio de la iglesia. Y esos dones me dicen y me definen dónde Dios me va a usar. Y si no tengo los dones, me dice que yo no puedo usar. En lo que yo no tengo y no puedo usar, usted lo tiene. Entonces todo el mundo es necesitado. Y él dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, se supone que tú descubra tu don, que tú desarrolles tu don y que tú administres tu don para el beneficio de otro. ¿Y qué tú estás haciendo? Cuando tú usas tu don para edificar la iglesia, aquí conforme 1 de Pedro 4:10, usted está administrando la buena multiforme gracia de Dios. Usted está administrando la gracia de Dios. Qué poderoso. Entonces, cuando no usamos el don, estamos mal usando, estamos malgastando, deshonrando la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nos reunimos ahí, ¿ok? Es un tiempo oportuno para que cada uno administre fielmente lo que Dios le ha confiado. Entonces, ser infiel, ¿ve? Tú puedes ir a todos los cultos y no perder una reunión, solamente
ser fiel a asistir al servicio, pero no tienes comunión con los hermanos y no participas y no contribuyes y no ejecutas tu don. Pues entonces eres infiel. Eres fiel a congregarte en el sentido que no te pierdes un culto, pero tú vas para ser entretenido, para oír, para ser un espectador. Pero eres infiel porque tú no administras conforme a la gracia que Dios ha depositado en ti. Entonces Pablo, como mayordomo, ahí en sus notas de los misterios de Dios, era responsable de administrar lo que Dios le había dado cuando se reunía con los santos, y también demandaba de los administradores, todos los santos, a quien fueran fieles en su mayordomía. 1 Corintios 4, 1 al 2 dice que se requiere de todo mayordomo que sea hallado fiel. En otras palabras, que yo use correctamente lo que Dios me dé, que yo lo reconozca, que yo lo descubra, que yo lo desarrolle y que yo lo imparta en su uso, que yo lo use conforme al propósito que fue creado. Entonces, hay mucha gente que van a la iglesia de domingo, pero son infiel con la gracia de Dios, no son buenos administradores porque no hacen nada para descubrir sus dones y para saber cómo pueden edificar el cuerpo de Cristo. Porque todavía tienen la mente de católico que lo que Dios solamente quiere es que vayan a un culto de 2 horas el domingo para ir, sentarse, oír e irse. Eso no es congregarse, eso es ser un espectador. Entonces, la última razón esta noche por qué congregarnos es para manifestar la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Mira Efesios 3:20, hay muchos textos aquí que están en tus notas que no repasé para que usted los repase esta semana, esa es su tarea. Efesios 3:20 y 21 dice, y al que pueda hacer todas las cosas, mucho más, abundantemente, y más allá de lo que podemos pedir o entender, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Jesús el Cristo por todas las generaciones y en todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la última razón esta noche por qué congregarnos es para manifestar la gloria de Dios. La gloria de Dios. La palabra gloria en el griego es doxa, significa gloria o glorificar, honrar, y en el hebreo significa, que no está en tus notas, el peso, algo pesado, ¿ok? Que significa al poder inherente que tiene algo. Por ejemplo, esa silla que usted está sentado sobre tiene cierta gloria. ¿Cuál es la gloria? Bueno, que tiene un propósito, que fue hecha para mantener su peso. Entonces, esa es la gloria de esa silla. Cuando esa silla es usada así, está manifestando la gloria por la cual fue creado. Al fin y al cabo, le damos la gloria al que creó la silla porque nos hace la vida más fácil. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando tú le das gloria a Dios, es que tú estás reconociendo, ¿ok? Tú estás honrando y entendiendo el peso de Dios, el propósito de Dios. Tú estás entendiendo por qué Dios hace las cosas. Y tú le estás dando honra a Dios por quién Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando estudiamos acerca de la gloria de Dios, el peso de Dios, la sustancia de Dios, nos damos cuenta que su gloria es simplemente la manifestación de sus atributos. Dios es lo que Él trae y lo que Él trae Él es. ¿Ve? Dios no solamente salva, Él es el Salvador. Dios no solamente justifica, Él es el justificador. Dios es lo que Él trae Él es. Entonces, atributos de Dios, ahí te puso unos pocos. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Dios es omnipresente, que está en todos los lados al mismo tiempo. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Santidad, perfecta. Justicia, perfecta. Amor, perfecto. Dios de misericordia. Dios de paciencia.
Dios de benevolencia, Dios de bondad. Todos estos atributos y muchos más nos revelan la gloria de Dios, lo que Dios es, lo que Dios se manifiesta, el peso de él, la esencia de él. Entonces, podemos decir que el creyente entonces es la vitrina de Dios. Dios ha puesto en el creyente algunos de sus atributos, las cuales están destinados a ser manifestados para bendición de la familia de Dios, la iglesia, y para dar a conocer la gloria de Dios, que es Cristo en nosotros. Colosenses 1, 26, 27. Eso es poderoso. ¿Por qué eso es poderoso? Pues cuando tú entiendes entonces que Dios no comparte su gloria con nadie, pero ha depositado su gloria en nosotros. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. Y Cristo manifiesta toda la esencia de Dios y sus atributos, pero Cristo ha decidido morar, vivir corporal y eternamente en nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, cada vez que se manifiesta una esencia de Dios a través de tu vida, a través de los dones, y tú eres bendecido y edificado, y tú bendices y edificas la iglesia, es Dios glorificando su Hijo y la obra de su Hijo a través del Espíritu Santo, que fue enviado para revelar la gloria de Cristo y la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Entonces, cuando tú y yo no nos congregamos, paramos todo este proceso de grandeza en cómo Dios muestra y revela y manifiesta su economía o su gobierno. Por razón, el diablo quiere que tú tengas una fiesta de pena y busca 20,000 excusas por qué no congregarte. Y por eso que dice Salmo 68 que el creyente que no se congrega y no está en familia es huérfano, está en tierra seca, tierra rebelde. Salmo 68, 5 y 6, por ahí. Entonces, qué importante de tú entender que Dios ha depositado su gloria en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando nos reunimos como iglesia para adorar, para alabar y todas las facetas de reunirnos y aún para juzgar un conflicto entre hermanos, Mateo 18, cuando un hermano no quiere arrepentirse de su pecado y hay que excomunicarnos, aún Cristo manifiesta su gloria ahí para afirmar lo que 2 y 3 testigos se ponen de acuerdo en atar y desatar sobre el asunto de un hermano que peca. Ahí yo estoy en medio de ellos. Wow, poderoso. ¿Ven la gloria que hay en reunirnos? Entonces, y lo lindo de esto, que en el Viejo Testamento, para tú congregarte, tú tenías que ser judío en el templo de Jerusalén. Tú más que podías entrar a la presencia de Dios si eres sumo sacerdote una vez al año y con peligro y cuidado y con la sangre de machos cabríos. Y uno tenía que ir por ti. Pero tú nunca podías entrar más afuera del lugar del atrio. El lugar santo más que los sacerdotes, el lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Pero tenemos acceso a Cristo a través del Espíritu Santo y su sangre. Y ahora en el cuerpo de Cristo podemos reunirnos en su nombre. Y ahí Él está en medio de nosotros cuando nos reunimos con el propósito correcto de por qué congregarnos. Sigo leyendo para concluir en esta noche. Cada santo, punto 3, ha sido participante de la gloria de Dios, su amor, misericordia, benignidad, bondad, etc. Por lo tanto, cada creyente tiene un testimonio vivo de la grandeza de la gloria de Dios en su vida. Cuando nos congregamos y cada creyente expone su testimonio de cómo Dios lo salvó y ha estado preservándole en la fe, está compartiendo y dando a conocer a sus hermanos y al mundo la gloria de Dios. Poderoso. Cuando compartimos nuestros testimonios, la gloria de Dios es anunciada y evidenciada a la vida de nuestros hermanos, causando esto que ellos conozcan más acerca
de la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, a fin de que todos seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 18 al 19. Entonces, cuando miramos todas estas razones en esta noche, vemos que de no congregarnos es la deshonra y lo más debilitante en nuestras vidas. No es congregarnos por congregar. Yo no me quiero reunir para yo solamente ver en las caras a ustedes, tan hermosos que son, y ustedes verme a mí, tan feo que soy. Esa no es la razón por qué nos reunimos. No nos reunimos por hábito, nos reunimos porque hay un propósito al fin por qué reunirse. Y por eso es que Dios estableció, y una de las razones, la iglesia, y por qué congregarnos. Entonces te puse ahí al final, el congregarnos resulta en una gran bendición para el cuerpo de Cristo y nos permite edificarnos mutuamente. No dejemos o no debemos de dejar de congregarnos y de manifestar como iglesia local y el cuerpo de Cristo las abundantes riquezas de su gracia. Por eso que el autor a los Hebreos en capítulo 10 de Hebreos, al fin y al cabo, cuando enseñando y trayendo reprensión a estos judíos cristianos que querían dejar congregarse como iglesia cristiana y regresar a la economía mosaica, él le dice en versículo 26 de Hebreos 10, y con esto termino en esta noche, porque si continuamos a pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Al que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ahí está de nuevo, muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en cual fue santificado y ultrajado espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará al pueblo, a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, pero traer a la memoria los días antiguos, al cual habiendo sido iluminados, soportáis una gran lucha de padecimiento. En parte, ciertamente, avergüenza pública con reproches y también aflicciones, en parte siendo hechos compañeros lo que eran así tratados, porque compartiste de los padecimientos de los presos y despojados de vuestros bienes, sufriste con gozo, sabiendo de quién, de vosotros mismos, una mejor perdurable herencia. Pablo está diciendo, ustedes lo perdieron todo por la causa del evangelio, ahora van a regresar a la ley mosaica. Entonces él dijo ahí en el versículo 23, mantengámonos sin fluctuar la confesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no abandonando nuestra propia congregación y asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y por tanto más cuanto veis que el día o la venida de Cristo se acerca. Y el apóstol a los judíos le dice, en persecución, y ellos queriendo regresar a la vieja pacto mosaico, él dijo, no abandones, no formen la costumbre de no congregarse, porque entonces todos estos beneficios de poder manifestar la gloria y esencia de Cristo a través del cuerpo de la iglesia no será posible. Bueno, hermanos, yo oro que esta clase en esta noche sea de bendición a sus vidas y que podamos tú y yo apreciar que no solamente tenemos el acceso al lugar santísimo, tenemos acceso a un edificio, acceso a una libertad de congregarnos para estudiar la palabra, para ser edificados, para compartir las buenas nuevas, para llevarle el evangelio a otros y ser equipados y preparados para toda buena obra, al fin y al cabo, para que en todo lo que hagamos Dios sea glorificado
por nuestras vidas. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo su ser, bendigo su entrada, su salida, que su regreso a su casa sea saludable en esta noche, que usted reciba descanso, que estas palabras en esta noche sea de edificación, que usted pueda meditar, tomar estas notas y mirar todos estos versículos y estudiarlo en esta semana hasta el próximo miércoles. Este domingo tendremos nuestro servicio navideño, no se lo pierda, por favor, traiga una vida. Los bendigo en el nombre del Señor. Comparta las buenas nuevas, independientemente de lo que otros no hagan. Usted sabe lo que Dios espera de usted, lo que usted está supuesto a hacer para glorificarlo. Los bendigo. Buenas noches, son amados y son apreciados. Bye bye.